Ahí están apagándose los acordes de la canción que da comienzo a un nuevo episodio de la Biblioteca Ufológica. Como están, los saluda Diego Zúñiga y estoy como siempre con la muy buena compañía de mi amigo Sergio Sánchez desde Santiago de Chile. Sergio, bienvenido a otro episodio de nuestro programa favorito. Hola Diego. Antes de ir al libro que nos convoca hoy, quiero mostrar dos cosas vinculadas con nuestra editorial amiga Reediciones Anómalas. Está aquí la edición de Impacto, la historia del caso Puebla, de Héctor Chavarría, un libro publicado originalmente en México, que ahora está disponible también en España gracias a Balazote Libros, que es un brazo de Reediciones Anómalas. Ahí está disponible en reedicionesanómalas.com y también en Amazon. Y un fanzine, una revista de casi 60 páginas, publicada por Encuadernados Sin Suerte, una editorial pequeña. Se trata de Tiempo Perdido, Drogas y Rock and Roll de Pablo Vergel. Es un libro donde, a partir de la música y el fenómeno ovni, nuestro amigo Pablo Vergel realiza un análisis sobre la simbiosis que se produce entre ambas disciplinas, por decirlo de alguna manera. Dicho esto, habiéndole hecho mención a estos libros que acaban de salir al mercado, tenemos aquí el libro que nos convoca hoy, Sergio. Ahí está, también publicado por Reediciones Anómalas en nuestro idioma el año 2017. Emisarios del Engaño, de Jacques Vallée, de quien no habíamos hablado en nuestra biblioteca ufológica. Claro, bueno, es un libro muy importante porque cierra la década de los 70. Es claro, la reedición de Reediciones Anómalas es del año 2018, pero el libro se publica originalmente en 1979 y es en realidad podríamos decir, claro, el sexto libro de Jacques Vallée, el sexto libro ufológico, porque están los 5 a título individual, desde Anatomía de un fenómeno, Fenómenos insólitos del espacio con su esposa, Pasaporte a Magonia, el 69, El Colegio Invisible, el 74, el 75, un libro escrito en colaboración con Joseph Allen Hynek, En los límites de la realidad. Y aquí saltamos a Emisarios del Engaño. Ahí está. Es un libro que tiene bastante tiempo, no me refiero en cuanto a la reedición, me refiero al momento de publicarse. Ya la ufología ha alcanzado su plenitud en cuanto a hipótesis y en cuanto a casuística. ¿En qué pie está en este momento Jacques Vallée, Sergio? Su pasaporte Magonia ya es cosa del pasado. Entre medio ha publicado otros textos. ¿En qué momento de la vida ufológica de Vallée tiene lugar el nacimiento de esta obra? Bueno, justo, ojo, es un año antes del proceso de la invasión de Roswell, de que comienza la invasión de Roswell, en el año 80. Sí. En realidad, Vallée muestra bastante ambivalencia, yo diría, en este libro, y esto yo creo que trae más de algún dolor de cabeza a los intérpretes y seguidores de este autor, porque en este texto se decanta, dentro del estilo de Vallée, por la posibilidad cierta de manipulación humana. El tema de la manipulación humana no estaba ajeno a las páginas de Pasaporte a Magonia. En la parte de las conclusiones se insinúa la posibilidad de que ciertos individuos humanos y de este planeta estén sometiendo a personas a escenas o imágenes con el fin de promover activamente la creencia en los extraterrestres. Ujú. Entonces, pese a que es un libro de paraufología que, por tanto, supone la existencia de un fenómeno real y un componente que vamos a llamar así sintéticamente paranormal, más que extraterrestre, Ujú. incluso en Pasaporte, ya hay una deriva hacia lo que sería este libro y lo que reaparece en el libro Revelaciones. También, nuevamente, el tema de la manipulación humana. Así es que mucho ojo con este libro porque hay gente que jura en vano sobre él sin haberlo leído, así que tengan cuidado. Vale, no es fácil de resumir debido a esa cierta ambivalencia que yo decía. Sí, esa intervención humana, Sergio, en qué se ve reflejado en este libro? ¿Cómo Vallée cree encontrar esa manipulación humana y cómo la pone en papel? Sí, mira,
El libro es bien entretenido porque se dan una serie de situaciones particulares. Y no quiero contar todo porque eso no se pierde la gracia, pero el punto es que hay un elemento que ha sido muy importante en la propia vida de Ballet. Hay que tomarlo en cuenta. Voy a dar un pequeño dato biográfico que no es desconocido, pero quizás algunas de las personas que nos escuchan no lo conozcan. Me refiero a la implicación de Ballet con determinadas sociedades secretas, secretas entre comillas, dentro de lo que podía ser una sociedad secreta después de la Segunda Guerra Mundial vinculada al esoterismo. Ya no estamos en los tiempos de Christian Rosenkraut, es otra cosa. Pero aquí hay que señalar que Vallée tenía una gran pasión por el estudio de las sociedades secretas. De hecho, traba amistad y conocimiento con Serge Hutin, que era el gran especialista francés. Aparece en la biografía de Vallée, en la autobiografía. Y él mismo se implica en un grupo de carácter Rosacruz, afición que comparte con Heineck. Ambos están vinculados a un grupo que se denomina Rosacruz. Los más puristas señalan que no hay ninguna cosa auténticamente Rosacruz que sea posterior al siglo XVII, pero en fin, ¿no? Y que serían todas estas simplemente algunos intentos de rescate modernos sin ninguna base con la genealogía, pero digamos así, nominalmente Rosacruces. Es decir, era un tema importante para Vallée. Y siempre la cuestión de sociedades secretas parecía haber jugado un rol. Y aquí aparece en su plenitud porque cobran especial importancia los grupos de contactados. Sí. Y contactados no en cualquier parte, sino también en el lugar que ha sido el propio punto de residencia de Vallée en los Estados Unidos, que es California. La California mágica, la California hermética, eso es. Entonces, los grupos de contactados, y en eso Vallée tiene razón, están expresando un tipo de religiosidad nueva y que está vinculada por la creencia en los extraterrestres y en los ovnis. Entonces eso llama especialmente la atención de Vallée. Recordemos que todos terminaban en California, desde George Adamski hasta George Hunt Williamson, Van Tassel, George King, fundador de la Aetherius Society en Inglaterra, termina, como no, en California, lo mismo que otros personajes muy relevantes de la época. Ya la situación está madura en los 70 y él comienza a sospechar, de acuerdo a su propia visión de las cosas, de que estas personas están siendo manipuladas. ¿Manipuladas por qué o quiénes? Ahí comienza el asunto. Hay un mensaje engañoso. Entonces, aquí el libro juega yo diría, a dos bandas, porque por una parte podría entenderse, y ojo, no es que yo esté diciendo algo tan descaminado, sino que el que lea este libro se da cuenta. Por una parte podría entenderse que hay una manipulación de la creencia en el fenómeno ovni como tal, o sea, de los efectos. Ahí entra el tema de los contactados. Pero por otro lado se podría dar a entender que también en la génesis misma del estímulo, o sea, en el fenómeno ovni propiamente dicho. Esto es raro. Para eso, mira, voy a leer un fragmento que ha dado mucho de qué hablar, que está y que nos da algunas pistas. Dice, permitidme que haga una síntesis de las conclusiones a las que he llegado hasta ahora. Los ovnis son reales. Son aparatos físicos utilizados para alterar la conciencia humana. Puede que no provengan del espacio exterior y que su objetivo no sea más que provocar cambios sociales en este planeta a través de un sistema de creencias que utiliza la manipulación sistemática de testigos y contactados, la participación de manera encubierta en varias sectas y cultos, el control de los canales de comunicación a través de unos supuestos mensajes provenientes del espacio que pueden tener un gran impacto en el público general. Se desmarca, por supuesto, de la idea de la visita extraterrestre, se reafirma la noción de que los ovnis son reales, incluso físicamente. Sí. Pero lo más relevante es lo que están produciendo a nivel de las creencias. Entonces, es una aclaración que no diré que no aclara nada, sino que más bien deja perplejos a los que esperan una respuesta simple. Y en realidad esta reflexión inunda el resto del libro, donde aparece determinado personaje que está vinculado a una sociedad específica. Por ejemplo, me llama mucho la atención, no voy a contar toda una parte, mucho la atención la manera en que aborda a Raymond Bernard. Raymond Bernard es alguien que es importante en la historia de la ufología, aunque se haya olvidado. Raymond Bernard es el heredero directo
de una idea que estuvo en los orígenes mismos de la ufología. O sea, en Ray Palmer y, por supuesto, en Richard Shaver. La idea de, La tierra hueca. claro, los platillos volantes provenientes del mundo Claro. interior. De hecho, Raymond Bernard es el autor de un libro que circula todavía por todos lados, La Tierra Sí. Hueca. Sin embargo, Raymond Bernard no es más que un seudónimo de un escritor que era un destacado teósofo o teosofista, vinculado, por supuesto, a una orden, un Rosacruz, o que se llama como tal, Walter Siegmeister. De hecho, con el nombre de Walter Siegmeister firma varios escritos de carácter teosófico. O sea, la conexión es clara. De allá viene la idea, ¿sí? Esta idea de una humanidad que está bajo tierra, que habita pasajes interiores del planeta, viene de ahí, viene de la literatura esotérica y ocultista de fines del siglo XIX que atraviesa gran parte del XX. Entonces, la manera en que hace comparecer Vallée a Bernard es interesante, es curiosa, aunque yo creo que tiene un sesgo en general el libro bastante dado a la conspiración, claramente. Sí, sí. Eh, Ahora, alguien podrá decir, de eso se trata, pues, con algunos puntos suspensivos, ¿sí? Sí. Pero yo creo que muchas veces, como hemos señalado, el tema de la conspiración a veces le da unidad a lo heterogéneo. Yo tendría cuidado con eso. No sé si hay tanta conspiración más que como un tipo de despliegue de ideas que tienen algo en común. Pero eso será materia que evalúen los lectores, creo yo. Sí, por momentos leyendo este libro uno siente que la conspiración es la norma en realidad. Sí, Y eso puede ser un poco perturbador, como decías tú, para el lector habitual de Vallée. En sí, este y sobre libro todo además aparece, perdona Sergio, aparecen las primeras, no sé si las primeras menciones, pero aparecen los primeros Marshall Applewhite y su pareja, ¿no? También aparecen ahí, sí. que tiempo Bueno, después en harán todo noticia caso, por el suicidio claro, colectivo. claro, no, sí, en ese sentido, Vallée tiene el gran mérito de haber captado la seriedad del problema. Ujú. Hay que reconocérselo, hay que reconocerle que a Vallée, que en esa época, en 1979, cuando la mayoría de los ufólogos se encogían de hombros y asignaban el mundo de los contactados al ámbito del fraude o del delirio, Vallée llegó, puso su atención en eso y dijo, aquí está ocurriendo algo importante y no está desvinculado de la problemática ovni en general, para nada, ni remotamente. Entonces muchos pasaron por alto este libro. Claro, y se vio como un desarrollo más de lo que decía el Colegio Invisible. Y no, aquí hay algo nuevo, hay que echarle una ojeada. Así es que yo creo que no se asumió plenamente el mensaje que tenía el libro que ahora comentamos, de que la cuestión contactista y neorreligiosa vinculada a los ovnis formaba parte sustancial de la problemática de la ufología en general. Hoy lo que estoy diciendo puede parecer simplemente obvio, pero en esa época no. Había un interés por desentenderse de eso porque estábamos en una etapa de abundancia, de Mm. casuística, hasta que después se produce el declive, pero viene otra cosa, viene otro elemento. Por eso yo le encuentro tan simbólico e importante este libro, que sea en 1979. Te quería contar una pequeña cuestión personal. En el artículo, en el trabajo de Martin Kottmeyer en el libro colectivo de Dennis Stillings, Ujú. La ufología como sistema avanzado de paranoia, Sí. ese trabajo lo leí en 1992, que fue cuando compré el libro. Ujú. Y yo no había leído Mensajeros o Emisarios del Engaño. El punto es que cuando leí que se metía este libro y lo señalaba Kottmeyer como un ejemplo de cierta paranoia de los ufólogos, yo me enojé bastante. La primera vez que me enojé con Kottmeyer. Pero ahora o sea, después ya con el paso del tiempo entiendo a dónde iba, Ahora porque le aquí encuentro aparecen razón. sociedades, claro, aparecen sociedades secretas. Ahora, igual podría tener mucha base, vale, eso lo digo, que lo evalúen los lectores, pero el libro tiene ese tinte y, claro, no crean los que esperaban encontrarse una reflexión del estilo solamente como la que vimos en Pasaporte.
sobre el buen pueblo, sobre Mm. las similitudes de escenarios ufológicos con la mitología céltica. No, aquí estamos en otra cosa. Sí, De tiene, hecho, tiene un toque medio paranoico el libro, ¿ah? Esas reuniones que hace Ballet con unos personajes extraños surgidos de quién sabe dónde, ¿no? Que se juntan en un lugar y que después ven señales no sé dónde. Tiene un relato que permite que el lector diga, vaya, mm, esto va raro. sí, Pero sí, también es cierto que es un libro entretenido de leer, independiente de lo que piense uno después como lector, de las conclusiones a las que arriba el autor. por supuesto, claro, o sea, es un buen libro, es muy entretenido, se aprende muchas cosas leyéndolo, hay muchas referencias relevantes. Sí, Y es claro que Ballet tiene una debilidad por el tema de la historia del ocultismo, del esoterismo y de las sociedades secretas, eso es por evidente. cierto, sí. Y yo creo que era una deuda que él además tenía consigo mismo. Tenía que, de alguna manera, dar cuenta de esa inquietud. Aparecen elementos, por supuesto, en Pasaporte, pero aquí es cuando cobran fuerza. De hecho, en las hipótesis, y esto fue también una sorpresa, cuando él habla queda claro de que habría algo que está pasando, muy importante Ujú, en sus efectos, y que hay manipulación. ¿Y por qué? ¿Quiénes manipulan? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Entonces, una primera hipótesis se llama la conspiración marciana. Pero ojo, no crean que cuando habla de conspiración marciana está hablando de extraterrestres. Está hablando de un cierto código de la Segunda Guerra Mundial en que los marcianos eran los implicados en operaciones de inteligencia. Particularmente la forma en que concibió Gran Bretaña, la manera en que podía confundir a los alemanes en la contienda, mm. dando noticias falsas, eh, haciendo todo tipo de significaciones para mover a engaño al enemigo. Entonces, esto es bien interesante. Aquí hay una serie de datos que se dan. Bueno, habría que entrar a confirmar algunas de las cosas que aquí se dicen, pero no deja de ser relevante. Y él cree y ha visto y señala, y esto apunta más bien al estamento gubernamental y militar. Entonces, Vale dice que así como se pudo poner en jaque a una potencia militar que estaba además ganando la guerra como la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y mediante todo tipo de maniobras distractivas y engañosas, es posible que muchos de esos elementos no se hayan desmantelado del todo después de la Segunda Guerra y que hayan seguido operando. Y que hayan seguido operando precisamente en aquellos lugares donde hay grandes bases estadounidenses y en torno a las cuales han circulado los rumores. Entonces, ¿cómo saber que no nos están manipulando? Esa es una cosa muy interesante que señala y donde da a entender que quizás muchas de las noticias de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, algunas de ellas que captó Kehoe, siempre en estas versiones queda Donald Kehoe como alguien que se comió todos los amagues, ¿eh? Como que mordió todos los anzuelos. Aunque yo creo que Donald Kehoe mostró mucha más lucidez que varios ufólogos contemporáneos en no pocos temas relevantes, pero ese es un tema distinto. Pero la cuestión es esa, manipulación, para hacer creer, hay una deriva. Y la segunda hipótesis es lo que llama la intervención esotérica. Y aquí cabe la posibilidad de que determinados grupos ocultistas o sociedades secretas hayan estado también en el origen de estas manifestaciones. O sea, desde el punto de vista meramente operativo, también de mover a confusión o engaño, a la producción de fenómenos psíquicos vinculados al tema OVNI. Cada uno verá cómo lo toma, pero esa es la segunda hipótesis. Oye, pero está la Sí, tentación para uno como lector de pensar que Vale le otorga demasiada importancia y demasiada relevancia a estas sociedades secretas, ¿o no? sí, es que yo creo que, a ver, pienso que por una parte surge su propia implicación con ese mundo. Y por otro lado, también
logra conectar dos aspectos, a mi juicio, que son relevantes. Por un lado, la cuestión de la manipulación de la información por algún ente, y por otro lado, el carácter efímero, deleterio, fugaz de la manifestación ovni. Entonces, quizá el tema de la realidad o irrealidad de Magonia, dónde se encuentra, en un mundo paralelo, en un mundo intermedio, en el mundo imaginal, todo eso es una discusión demasiado abstracta. Quizás por el lado de manipulación de individuos humanos, incluso ejerciendo algún tipo de poder que calificaríamos de paranormal, puede concretar más esta visión. De todas formas, es bien interesante como ejercicio, ¿eh? Como ejercicio de reflexión y hasta como ejercicio literario. No deja de ser interesante esto de la producción de escenas, voy a decirlo de manera muy, muy banal, de escenas audiovisuales con el objeto de preparar o ir conduciendo un cambio. Bueno, esta idea de sociedades secretas que comienzan a manipular determinados asuntos, incluso que preparan venganza a largo plazo, ¿eh? Eso está también en la historia de estas cosas. Después de la tradición que condujo a la destrucción de los templarios, no voy a mencionar a qué gran fuerza semisecreta, ya no es tan secreta, siempre se ha vinculado con una especie de venganza a largo plazo de los templarios. O sea, este tipo de cosas tienen una historia venerable. Así es que yo creo que, si se me permite la licencia, a esta hora del día, con Emisarios del Engaño, Vallée ha saldado una deuda que tenía consigo mismo, con sus propias Mm. ideas, con su propio imaginario, si se me permite la expresión. ¿Y en qué contexto ufológico, Sergio, aparece este libro? Claro, el 79, tratando de poner un poco de orden mental, ¿no? Estamos, Sí, como decías tú, a un año de que explotara, que reviviera el caso Roswell con el libro El Incidente. Está también la HPS en Francia pegando fuerte en ese tiempo, sí. sacando los libros que van a ser claves para su desarrollo. Pero en Estados Unidos, o sea, ¿qué rodeaba a Vallée al momento de publicar este libro? Bueno, también en los 70 había sido el auge por una parte, de la paraufología estadounidense, no tan influyente en los Estados Unidos como fue la paraufología francesa en el hexágono. Pero Ujú. habían jugado un rol importante varios autores en esa época. Dioses del Acuario, el libro de Brad Stiger, en cierto modo representa el espíritu de la época, el título y el contenido. Por cierto, la hipótesis extraterrestre, muy fuerte como siempre, el papel simbólico, que no se puede exagerar pero tampoco minimizar, de la película Encuentros cercanos de Steven Spielberg, sin duda, fervor, fervor ufológico. Yo creo que hay que entender eso. Mm. Es extraño el decaimiento que se produce después, pero los 70 es la edad dorada de la ufología. Eso sin ninguna duda, yo no tengo ningún reparo en decirlo a estas alturas. Y Ahora, por- la obra de Vallée, por supuesto, él mantiene algunas de sus convicciones paraufológicas, pero introduce este elemento Ujú. y nunca lo abandona del todo. Por eso yo creo que hay que tomar en cuenta que Vallée no es solamente el promotor de la paraufología, como se dice habitualmente, sino también el que está siempre sugiriendo, y a veces ya dedicándose monográficamente, Ujú. a la cuestión de determinados grupos, cenáculos humanos dedicados activamente a la manipulación y a la promoción de la creencia en los extraterrestres con fines, lo que uno podría entrar ya a especular cuáles son. Emisarios del Engaño, en la bibliografía de Vallée, ¿qué lugar ocupa, crees tú? Bueno, Pasaporte a Magonia es como el gran libro de Vallée, ¿no? Sí, Y después de ahí empezamos ya a decantar un poco el resto. ¿En qué pie está Emisario del Engaño en eso? ¿Está en la parte de arriba de la bibliografía de Vallée o de la mitad hacia abajo? no, está en la parte de arriba. Sí, sí, no, sí, es un buen libro, pero logra mantener el suspenso. ¿Vale? Escribe bien. ¿Vale? Sabe los trucos del oficio Sí. y sobre todo maneja los elementos que tiene a su disposición con gracia y con maestría, como por ejemplo lo de Barney y Betty Hill, el caso del mapa estelar. Lo que dice es realmente uno de los puntos altos del libro. Yo creo que desconcertó a mucha gente cuando dice que el mapa estelar, este que después fue materia para Marjorie Fitch, Ujú. el mapa que ve Betty es la nave en la cual
fueron abducidos, es un mapa puesto para ser visto no por los extraterrestres guiándose, por los supuestos extraterrestres guiándose por las inmensidades del espacio interplanetario, sino para ser visto directamente por la testigo en este caso. Mm. Esa imagen para mí fue notablemente influyente. Es todo una escenificación, precisamente para manipular la creencia humana en una determinada dirección. Sí, a mí Y me pasa algo con Ballet, Sergio, yo intento disimularlo, pero no sé si lo consigo. Este libro no me causó mucho impacto en realidad y a veces siento que Ballet nos exige a los lectores unos saltos cuánticos importantes. Está bien, nos propone algo que puede ser interesante, pero de pronto nos pide que seamos demasiado benevolentes con las propuestas que él hace. Por ejemplo, lo que menciona recién, lo del mapa estelar. Me parece que riza el rizo, de pronto lo riza demasiado, y puede ser entretenido y puede hacerlo bien, pero no sé, no sé muy bien cómo explicarlo, pero siento que va más allá de lo que algunos lectores estamos dispuestos a aguantarle. Y a lo mejor ahí corre el riesgo de saturar a un cierto público que por lo demás hace rato que no comulga con las ideas de Ballet, en todo caso. Pero creo que es un personaje al que hay que leer, por supuesto. Eh, Más no estoy tan seguro de que haya que estar de acuerdo en todo lo que propone, ni defenderlo a capa y espada como se suele hacer en la ufología. Es una de las vacas sagradas de la ufología, por cierto. voy a coincidir contigo en algo y voy a reivindicar a Ballet, pero me voy a explicar enseguida. En la ufología, y eso a mí también me molesta, se tiende a la idolatría con una facilidad pasmosa. Entonces uno ve el argumento de autoridad y uno en la ufología es bastante relativo. Entonces, como dijo el doctor Joseph Allen Hynek, como dijo el doctor Jacques Vallée, como dijo el doctor McDonald, ya hemos hablado de eso, el doctor, Sí. cuando, en cambio cuando se trata de los adversarios, bueno, como dijo Menzel. El punto es que sí, yo coincido contigo. Ahora bien, yo creo que en su momento y en su contexto, esta obra fue bastante lúcida y como te señalaba, vio bajo el agua y ese es su gran mérito. Ujú. Introdujo la sospecha y ese es un aspecto que yo siempre agradeceré en la lectura de Jacques Vallée. Eso de que en ufología nada es lo que parece, ni nada parece lo que es, alcanza su máxima expresión en el tema este del mapa estelar. Porque yo siempre consideré, no siempre, desde que leí Pasaporte a Magonia, que me vino en un momento providencial, que en la ufología había demasiadas cosas que por su obviedad no podían ser extraterrestres o alienígenas, ¿no? Ujú. Porque eran demasiado sacadas del molde de lo esperable y eran demasiado tributarias de los escenarios de la ciencia ficción. Las Entonces, escalerillas, por ejemplo, estas escaleritas que bajaban de las naves. las ventanillas, sabes que yo tenía una obsesión después cuando me convertí entre comillas, en paraufólogo, Ajá. en qué se vería realmente, ese era mi punto de quiebra. Mm. Si alguien se asomara, ¿qué ven realmente en esas ventanillas de ese supuesto platillo aterrizado? Entonces, es un sueño, es más que un sueño, y bueno, pero el ballet, sin duda, fue muy importante en introducir esta, en otro contexto se habla, voy a usar una frase rimbombante, esta hermenéutica de la sospecha en la ufología. Así es que yo en ese sentido, claro, lo considero un gran aporte. Ahora, sí, previniendo respecto de lo que tú señalas, de que hay que localizarlo en su época, de que después quizás se le da demasiado crédito a historias bien dudosas, por supuesto, eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, Recordando y teniendo presente esas prevenciones, poniéndolo en su contexto, por supuesto, poniéndolo en el contexto de la obra de Jacques Vallée también, poniéndolo en su momento, en su época, en su lugar, teniendo esas prevenciones, reconociendo también los aciertos que tuvo con algunos
aspectos de lo que comenta en el libro, especialmente de ciertos grupos ufológicos que después hicieron noticia por suicidios colectivos o por otro tipo de situaciones. Tenemos este libro, Emisarios del Engaño, publicado originalmente en el año 1979 en inglés y traducido tardíamente, hay que decirlo, porque las editoriales pudieron haberlo traducido también en su momento, pero dejaron de traducir a Balea, ¿eh? Porque tradujeron rápidamente los primeros libros de él y los posteriores ya los dejaron un poco de lado. No sé si por el mismo declive de la ufología o por qué, no sé. Pero bueno, Reediciones Anómalas se encargó de solucionar eso. Así que Emisarios del Engaño, reeditado el año 2018, una traducción de María Vega, bastante buena por lo demás la traducción, y de un libro que hay que tener ahí siempre a la mano, si es que uno quiere entender el autor, al autor, claro, ahí está, Emisarios del Engaño. ¿Alguna palabra para el cierre, Sergio? con una elocuente Claro, portada. la portada es muy clara, es muy decidora. Y, y Ahí, no, y, no, y no ha perdido vigencia. ¿Sí? Eso, lo que indica la portada, que se refiere a parte del contenido del libro, eso sigue vigente. La posibilidad de, con independencia de sociedades secretas o de agencias gubernamentales, de manipulación. Tampoco quiero creer en la demonización de las religiones ufológicas, que es algo, es un estado de ánimo y de metodología que me es por completo ajeno. Pero sí tener en cuenta que precisamente la cuestión ovni ha logrado desatar los resortes de la credulidad ilimitada en un montón de gente. Así es que, bien. sí. Emisarios del Engaño de Jacques Vallée. No nos vamos sin pedirles, recordarles que pueden visitar nuestra web coliseosentosa.cl, que la ponemos siempre, no ahí, acá, ahí. Siempre tengo problemas con la cámara, ahí. Nos pueden también visitar en Twitter y también pueden seguirnos en Twitter si quieren. Pueden seguirnos en YouTube, por supuesto, seguirnos también en Facebook, donde ganamos seguidores constantemente y siempre van a ser bienvenidos en nuestra casa, que es nuestro canal en YouTube. Y con este libro de Jacques Vallée, el primero que comentamos entre la historia de la biblioteca ufológica, si no habíamos comentado antes a Jacques Vallée, nos vamos y esperamos reencontrarnos en otro programa en un par de semanas más. Sergio, muchas gracias por esta revisión de Vallée y vamos a buscar algún otro texto para diseccionar. Así sea, ahí, como siempre decimos, a leer. A leer. Muchas gracias, que estén bien. Chao.